tropicales, dirigida por Apolinar Figueroa y co-dirigida por el profesor Flavio Moreno. El contenido de la presentación consta de 2 diapositivas de introducción, 4 de formulación del problema, 1 para objetivos, 2 de justificación, 4 para estado del arte, 2 de marco teórico, 11 para materiales y métodos, 1 de cronograma de actividades, 1 de presupuesto y 1 de referencias principales. En la introducción tenemos que el suelo contiene casi 3 veces más carbono que la atmósfera y casi 5 veces más carbono que la biomasa aérea, con unos tiempos de residencia mayores, lo cual hace que el suelo sea un sumidero formidable de carbono. El carbono orgánico del suelo es el resultado de las entradas que se dan principalmente por fuentes de materia orgánica, como hojarasca, objetos vegetales y también de animales muertos. Y las salidas que se dan principalmente por oxidación y descomposición de la materia orgánica que salen en forma de CO2 a la atmósfera. Este carbono orgánico del suelo va a estar condicionado o regulado por las actividades humanas que regulan las entradas de carbono, pero también las salidas. Cerca de 2/3 de este carbono se acumula como materia orgánica del suelo, la cual regula las propiedades físicas, químicas y biológicas de este. Atendiendo a esto, vemos que actualmente el planeta se encuentra en un proceso de cambio climático donde el CO2 es el gas de efecto invernadero que se encuentra en mayor proporción y está muy relacionado con los cambios del uso del suelo. Porque todos estos cambios del uso del suelo van a afectar la retención del carbono y así es que sale pues, como CO2 a la atmósfera en grandes cantidades. Estos cambios en el uso del suelo se ven de manera notoria en los ecosistemas de la Argentina tropical, los cuales en Colombia son ecosistemas propiamente alterados con una población humana que se encuentra en constante crecimiento y esto pues de una gran cantidad de recursos naturales. Este es el caso que vemos en la cuenca del río Las Piedras, ubicada en el departamento del Cauca, en el municipio de Popayán, hacia la parte nororiental, del cual es un reservorio hídrico estratégico que cuenta con coberturas vegetales naturales, pero que se encuentran fuertemente transformadas, principalmente por crecimiento de la madera agrícola y otras actividades antrópicas que de cierta manera degradan, intervienen y cambian las coberturas naturales de este ecosistema. ¿Qué pasa con esto? Que estos cambios de uso del suelo pueden reducir el carbono orgánico hasta en un 50%. Al disminuir el carbono orgánico del suelo, se alteran las propiedades físicas, químicas y biológicas de este y así se reduce su productividad. Esto pues afecta la calidad del agua y también la sostenibilidad de los suelos. Entonces nos preguntamos a nosotros cómo se retiene el carbono con diferentes usos del suelo condicionado por las actividades humanas. ¿Eso por qué? Porque una reducción en el carbono orgánico del suelo constituye una amenaza para la seguridad alimentaria, socioeconómica, también hídrica y agrícola del país. Y ten en cuenta que los anisoles y los nulisoles son los suelos adecuados para el uso agrícola de Colombia, pero que también son los más afectados por el uso humano y por la reducción del carbono orgánico del suelo, y señalando que el IPCC señala una necesidad de combinar medidas de adaptación para reducir las emisiones de CO2, esto buscando un desarrollo resiliente para el clima, perdón. Nos preguntamos qué procesos biogeoquímicos y socioecológicos propician cambios en la dinámica del ciclo del carbono orgánico en la larga tropical que afectan el almacenamiento de carbono orgánico del suelo. Ante esta duda nos preguntamos una pregunta de investigación que es cómo se relacionan los procesos socioecológicos y biogeoquímicos en diferentes usos del suelo con el servicio ecosistémico de almacenamiento de carbono orgánico en el suelo en ecosistemas de la tropical. Y pues nos planteamos la hipótesis de que los usos del suelo de conservación en ecosistemas naturales están inmersos en procesos socioecológicos que equilibran procesos biogeoquímicos y contribuyen a un mayor almacenamiento de carbono orgánico del suelo. Esto si lo comparamos con suelos empleados para sistemas productivos como la ganadería y cultivos de papa, que esto es lo que encontramos en la cuenca que vamos a investigar. Ante esto, pues, tenemos un objetivo general para tratar de responder esta pregunta, el cual es determinar el efecto
de los procesos socioecológicos y biogeoquímicos en diferentes usos del suelo con el almacenamiento de carbono orgánico en ecosistemas andinos tropicales. Para lograr responder este objetivo general, nos planteamos tres objetivos específicos. En primera instancia, caracterizar los procesos socioecológicos y biogeoquímicos asociados a actividades productivas y de conservación en el área de estudio y su relación con el almacenamiento de carbono. Determinar las diferencias que existen en el almacenamiento de carbono orgánico del suelo asociado a actividades productivas y de conservación y generar un modelo de la dinámica del almacenamiento de carbono orgánico en el suelo asociado a las actividades productivas y de conservación para los ecosistemas de la cadena tropical. ¿Cómo justificamos eso? Pues el uso del suelo y en lo referente al almacenamiento de carbono orgánico se ha atraído considerablemente la atención científica en los últimos años. Esto entendiendo que ese es un servicio ecosistémico que está ligado a prácticas agrícolas o de conservación, y lo cual debemos entenderlo desde un sistema socioecológico, entendiendo que finalmente los servicios ecosistémicos son contribuciones de la naturaleza y que están ligadas al uso que nosotros le demos a los ecosistemas naturales. También tenemos que Colombia tiene un objetivo que es lograr un desarrollo económico basado en un manejo sustentable de los recursos naturales y en los servicios que proveen los ecosistemas. Así entonces, tratar de comprender el servicio ecosistémico de la captura de carbono orgánico en el suelo desde las ciencias ambientales permitirá controlar la comprensión de las interacciones en las funciones ecológicas de los ecosistemas que proveen este y otros servicios ligados pues, con las comunidades humanas y sus interacciones con el entorno, entendiendo que siempre pues, van a haber humanos en los ecosistemas, van a interactuar pues, con los recursos que estos nos proveen y así entonces se van a intervenir en los servicios ecosistémicos. Y eso, ¿por qué? Porque tratar de comprender eso puede ser una contribución a la seguridad alimentaria, sociocultural y ecológica de la región. Así entonces, entramos en las bases de datos, principalmente en la base Scopus, donde vemos que en Perú y en Colombia son países de Latinoamérica donde se aborda esa temática de suelo de carbón, Antropical Andean, y se aborda principalmente desde la agricultura y en segunda instancia desde las ciencias ambientales, también pues desde la ingeniería y desde las ciencias de la tierra. Si vamos a Web of Science, vemos que es un proceso parecido y se aborda principalmente desde la ecología y las ciencias del suelo. Así entonces, pusimos unos resultados que incluimos en diferentes bases de datos locales, Scientific, Scopus, Wiley y Web of Science, entendiendo que merecía la pena evaluar el uso del suelo, cambios en los usos del suelo, la funcionalidad de la ganadería y los ecosistemas de montaña para indagar todo esto relacionado con el carbono orgánico del suelo. Indagando un poco más, entonces decidimos hacer un mapeo sistémico buscando, consultando tres ecuaciones de búsqueda, suelo orgánico carbono, socioecológica system. Esas a su vez buscamos también en español, carbono orgánico del suelo y sistemas socioecológicos, soil organic carbon, anthropic Andean y soil organic carbon, and use and land. Estas ecuaciones de búsqueda las indagamos en cuatro bases de datos internacionales: JSON, Scientific, Scopus, Web of Science y también Scholar. Encontramos un total de 246 artículos, de los cuales seleccionamos 101. Una vez seleccionamos todos los artículos de la base de datos, teniendo en cuenta pues, que nos permitieran responder a nuestra pregunta, organizamos esto en un diagrama de burbujas, entendiendo que se debe abordar un poco más el problema del carbono orgánico del suelo en los áreas tropicales desde el medio ambiente y tratar de modelar, ¿cierto? Entonces eso fue lo que encontramos en esta revisión de estado del arte y decidimos abordar esto con un marco teórico, entendiendo que los servicios ecosistémicos pues pueden ser culturales, de aprovisionamiento, regulación, soporte, y todo esto va a contribuir al beneficio de las comunidades humanas que habitan los territorios
Y que esos efectos ecosistémicos, también los usos que tenemos los ecosistemas van a interferir en el ciclo biogeoquímico del carbono, donde pues, vamos a tener actividades microbianas, respiración del suelo y otros factores que van a regular tanto las entradas y salidas del carbono orgánico en el suelo. También entendiendo que en los territorios hay un sistema humano, hay unos individuos, unos grupos y unas instituciones que intervienen sobre los ecosistemas y así pues van a afectar su estructura y sus funciones y a la vez pues, eso va a afectar los servicios ecosistémicos que esos ecosistemas proveen. Teniendo en cuenta eso, pues tenemos que, una vez tengamos la información, pues vamos a tener unas entradas, unas salidas de todo lo que sucede en esos ecosistemas y eso entonces nos va a permitir moderar la dinámica del carbono que tenemos en estos ecosistemas y vamos a tener la oportunidad de, con un enfoque en el sistema socioecológico de las ciencias ambientales, tratar de comprender el secuestro del carbono orgánico del suelo en ecosistemas andinos. Los materiales y métodos tenemos pues, que la cuenca se ubica en Colombia, departamento del Cauca, municipio de Popayán, más exactamente hacia el oriente del municipio, tiene una extensión de 58 kilómetros cuadrados y una temperatura que oscila entre los 10.4 y 18.4 grados centígrados. Es un clima frío. En esta cuenca encontramos estos usos del suelo, de conservación. Lo que ustedes ven a su izquierda es un proceso de restauración ecológica encaminado por el acueducto de alcantarillado Popayán, alrededor de 38 hectáreas desde el año 2012. Es un proceso que incluyó planta de siembras nativas y que cuenta con el apoyo no solo de la Comunidad de Alcantarillado Popayán, sino también de organizaciones campesinas de la cuenca. Asimismo, las comunidades de la zona también se han preocupado por conservar, como el remanente grande que ustedes ven en la parte superior a su derecha, son remanentes grandes de bosque donde uno al recorrer el bosque puede darles con un fuste o hay árboles con fustes superiores de 10 centímetros de DAP, se ven árboles maduros y especies que indican que ya hay cierta madurez de estos bosques. Y también encontramos zonas fuertemente pulverizadas, zonas que se han dedicado a la ganadería, una ganadería esencial, como ustedes ven ahí, un crucero prácticamente desocupado, sin ninguna vaca, y eso se ve mucho allá. Y también se ven pequeños minifundios dedicados a cultivos de papa. Principalmente es lo que vamos a ver en la zona, no, pues no vamos a encontrar como el monocultivo de la papa, porque no es así, se produce a pequeña escala. El primer objetivo sería caracterizar los procesos socioeconómicos y biogeoquímicos asociados a actividades productivas y de conservación en el área de estudio y su relación con el almacenamiento de carbono. Lo pensamos responder con una investigación social, cualitativa, realizando encuestas, entrevistas, tanto cerradas como abiertas, apoyado con el software Igual Reality. Estamos con la licencia, este software pues, nos va a permitir guardar la información en la nube, nos va a permitir procesar los datos y una vez que referenciar los sitios donde hacemos nuestra investigación social. También realizar unos talleres donde los dos primeros serán de formación, con la intención de indagar a la comunidad sobre las prácticas que ellos realizan para pues, producir, para su producción agrícola y los manejos que se tienen los recursos naturales de conservación, cómo conservan, y hacer un tercer taller de socialización, donde una vez obtengamos los resultados, pues vamos a convocar a los actores sociales del territorio y familiarizarlos con nuestra investigación, que conozcan nuestros resultados, qué fue lo que se obtuvo y cómo se pueden beneficiar de ellos. ¿Cómo abordaremos el sistema socioecológico? Pues contaremos con unos componentes, el ecosistema, los sistemas productivos, la gobernanza, los actores y las situaciones que hacen al respecto, donde el ecosistema contará con unas características que son el suelo, cómo es su materia orgánica, son fértiles, qué productividad tiene, sus geoformas, y esto con la finalidad de describir el sistema, su funcionalidad y los procesos relacionados con esta unidad, involucrando a los actores y sus acciones. También los sistemas productivos como la ganadería, pastos fértiles, agricultura y minifundios. Esto para caracterizar los sistemas productivos, comunidad de recursos, la gobernanza, el manejo interesado de las partes del sistema, las redes de protección
Eso pues para caracterizar los sistemas de gobierno endógenos institucionales, generar el estudio y articular con los actores identificados. Pues ya contamos pues con la presencia de instituciones, ¿cierto? Identificar los actores de la expresión campesina del municipio de Popayán, Red de Reservas Naturales Azocampo, la Asociación Campesina de la Vereda Quintana, Cabildo Indígena de Muracé, Cabildo Indígena de Quintana, eso para identificar los actores y características de los procesos funcionales y de negociación social institucional. Pues como comenté, allá contamos con el apoyo institucional de la Cultura de Alcantarillado, también hay universidades haciendo investigación allá, la Universidad del Cauca, la Fundación Universitaria de Popayán, contamos también con investigadores de SENA, y las situaciones de acción al respecto, flujo de información, conocimientos sobre sistemas productivos, sistemas de gobernanza y gobernabilidad. ¿Y esto por qué? Con el fin de caracterizar los procesos de gobernanza y gobernabilidad que se dan en la cuenca, ¿cierto? Cómo se organizan las comunidades, cuál es el orden que se rige para cultivar y para conservar. Ya para tratar de responder otra parte del objetivo, pues vamos a hacer una descripción de las coberturas vegetales en los suelos seleccionados de investigación. Para eso, pues estableceremos 5 parcelas de 20 por 20, donde trataremos de evaluar la composición de especies y de definir la estructura altimétrica y diamétrica de los árboles con diámetro mayores a 10. Para eso nos apoyaremos de la cinta métrica, el kilómetro, y haremos un muestreo de suelos. ¿Cómo se harán estos? Son 5 parcelas de 10 metros cuadrados. Para cada tipo de uso del suelo se tomarán las muestras del suelo con un barreno, los primeros 25 centímetros de profundidad en el horizonte, como se observan ahí. Son 5 puntos de los cuales se obtendrá la respectiva muestra compuesta. Y eso se someterá a una fase de laboratorio, se dejará secar a la temperatura ambiente y se estabilizarán con base en las normas técnicas y en el ICAC 2006. Así entonces determinaremos la densidad aparente in situ usando un cilindro que ya pues tenemos medido y su volumen es de 64,45 centímetros cúbicos. Esto lo secaremos a 105 grados centígrados durante 24 horas y así pues obtendremos la relación de peso sobre volumen, esto según prácticas en el 86. También tenemos la máxima capacidad de retención de agua, donde 3 gramos de suelo canalizados en un tamaño de 2 milímetros se dejarán a 24 horas con una bandeja de agua disponible para saturar el suelo. Y la diferencia pues, del suelo saturado menos el suelo seco permitirá calcular esta propiedad. También evaluaremos actividades físicas como el estado de agregación, el índice de estabilidad estructural, el cual en algún momento tuve la oportunidad de estar bien acompañado ahí, y esto se hará bajo tamiz de diferentes tamaños de partículas y así podemos determinar estos índices. También otra prueba como la de textura, eso con el fin de determinar los diferentes tamaños de partículas, los limos, las arcillas y las arenas, se hará bajo el método de sustracción con la ayuda de Uyucos. En cuanto a las pruebas físicas y químicas, pues determinaremos el pH en una solución 1:1 de agua y suelo con ayuda de un pHímetro, la capacidad de intercambio catiónico efectiva, y eso lo haremos según el espectrofotómetro de la función atómica y curvas de calibración. Y en cuanto a las propiedades biológicas del suelo, determinaremos pues, la biomasa microbiana y la actividad microbiana del suelo, lo cual nos va a permitir cómo se relaciona toda esa actividad microbiana del suelo con el almacenamiento de carbono orgánico. El segundo objetivo, que es determinar las diferencias en el almacenamiento de CO2 asociado a las actividades productivas y de conservación, pues trataremos de determinar las entradas de carbono, principalmente por hojarasca. Si estableceremos 12 clases de recolecta de hojarasca, la hojarasca será recogida cada 30 días durante un año y la cual se realizará en fresco y luego hacer con un horno a 65 grados centígrados por 24 a 48 horas. Esto basado en el proceso de Celentano y en su publicación del 2011.
También analizaremos la composición del mantillo, el cual se proyectará en un cuadro de PVC de alrededor de 20 centímetros cuadrados, encuentros de muestreo definido de forma aleatoria, donde pues tomaremos la muestra y luego la pesaremos en fresco y seco, y teniendo en cuenta, según publicaciones de la y otros investigadores que se interesan por el tema de carbono, el 48% de esa materia seca corresponderá a carbono. El carbono orgánico lo determinaremos en un analizador elemental NSM500, donde ya hemos adelantado en contacto pues, con la Universidad Nacional de Beijing, allá de lo que ya tenemos datos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno. Estos datos pues, los expresaremos en la relación cos igual a A por CO por TA por P, donde A es el área. CO pues, corresponde a los gramos de carbono orgánico presentes en 100 gramos del suelo, la densidad aparente y el espesor del horizonte del suelo. Y una vez obtenido esto, también estableceremos la relación carbono-nitrógeno, el cual corresponde al ratio de los contenidos de carbono y nitrógeno obtenidos en el analizador elemental. En el tercer objetivo, que es generar un modelo de la dinámica de almacenamiento de carbono orgánico asociado a las actividades productivas y de conservación para la cadena tropical, lo haremos a través del software externo. Para esto necesitamos nuestros datos, software, conocimiento. Aquí pues me siento bien acompañado, contamos con el apoyo del grupo de investigación, donde tenemos pues, personas que conocen mucho el tema y nos hemos ido indagando mucho en esto. Y tenemos pues, que tener en cuenta que se debe contar con información acerca del almacenamiento, el cual es un símbolo genérico para cualquier compartimiento que acumula consume recursos. El flujo, la tasa de cambio de almacenamiento, un convertidor que utiliza datos de entrada y se puede manipular para convertirlos mediante una señal de salida, y un convertor, los cuales son vectores que permiten información pasar entre convertidores, estos convertidores, estos flujos y convertidores. En cuanto al análisis estadístico, pues haremos análisis de varianzas multifactoriales, con coberturas vegetales, uso del suelo. Haremos pruebas de comparación de medidas de Yuki, porque como queremos ver las diferencias entre los diferentes usos del suelo, entonces nos va a permitir pues, evaluar si hay diferencias significativas entre ellas o no. Y también queremos ver la correlación que existe entre el carbono orgánico del suelo y las propiedades físicas y químicas. Entonces, para eso estableceremos una prueba de Shapiro-Willis para ver cómo se distribuyen los datos y bajo una normalidad. La normalidad es ya que tenemos el índice de Pearson para distribuciones paramétricas y el Pearson para distribuciones no paramétricas. Tenemos que tener en cuenta que el aporte de carbono en cada uso del suelo estará ligado a las actividades humanas que se desarrollan en el área de estudio. Y toda la información del carbono orgánico que encontremos almacenada generará discusión con lo que encontremos en el componente social para cada cobertura vegetal. Este es un cuadro de resumen de los objetivos que nos hemos propuesto, las actividades, el método y el resultado esperado. El objetivo 1 es caracterizar los riesgos socioecológicos y biogeoquímicos asociados a actividades productivas y conservación de áreas de estudio y su relación con el almacenamiento de carbono. Pues hay unas actividades que es identificar los actores del territorio, qué hacen, cómo lo hacen, y hacer un conteo de la hojarasca, la medición del mantillo y la medición de CO2 en el suelo. ¿Bajo qué métodos? Métodos de la etnografía, pues ir al territorio, vincularse con la comunidad, ver cuáles son los procesos que ellos relacionan con los ecosistemas de la zona, hacer colectas en campo, instalar canastas de recolecta para hojarasca, cuadros de mantillo y método de respirometría para evaluar el CO2 que emiten los suelos. ¿Qué esperamos con esto? Conocer el sistema socioecológico del área de estudio y caracterizar los procesos que regulan las entradas y salidas del carbono orgánico asociado a los usos del suelo. El objetivo específico 2 es determinar las diferencias en el almacenamiento de carbono orgánico del suelo asociado a las actividades productivas de conservación. Pues cuantificaremos el almacenamiento de carbono orgánico en los diferentes usos del suelo
y determinaremos las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, estos mediante análisis elementales y protocolos de laboratorio. ¿Eso que nos va a poder permitir? Pues nos permitirá determinar la cantidad de carbono orgánico del suelo almacenado en diferentes cuerpos vegetales y conocer las características de los suelos estudiados y su correlación con el almacenamiento de carbono orgánico en el suelo. Y el tercer objetivo es generar un modelo de la dinámica de almacenamiento de carbono orgánico asociado a actividades productivas y de conservación en ecosistemas de la garganta tropical. Eso lo haremos mediante modelar el almacenamiento de carbono orgánico en el suelo apoyados en el software SCADA, y el resultado que esperamos obtener es explicar la dinámica de almacenamiento de carbono orgánico asociado con la dinámica del uso del suelo por parte de las comunidades humanas. Para esto nos hemos planteado un cronograma de AES de 24 meses, teniendo en cuenta pues, que ya en este momento voy a mitad de los estudios de doctorado. Y pues, para los objetivos 1, 2 y 3 haremos una revisión constante de literatura durante todo ese tiempo. Luego hacemos reunión preliminar con los grupos sociales en los 2 primeros meses. Después del segundo mes y el tercer mes haremos recolección de información secundaria. La evaluación de la estructura y composición de coberturas vegetales que me va a permitir dar respuesta a los objetivos la haremos en el cuarto y quinto mes. La estructura de encuestas y entrevistas la haremos también en estos 2 meses. Luego estructuraremos los talleres en el quinto y sexto mes para posteriormente realizar las encuestas y entrevistas, y a la parte de todos esos procesos haremos el conteo de hojarasca, emisión de mantillo, emisión de CO2 desde el segundo mes hasta el mes 14. Ya luego determinaremos las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, los cuales esperamos tardar unos 5 meses. Haremos la cuantificación elemental del carbono y el nitrógeno de los suelos hacia el mes 11. Análisis de información recopilada, lo que vamos a hacer ya una vez empezando a obtener los resultados hacia el mes 14 y 15. Luego elaboraremos el modelo para estimar carbono menos en ecosistemas alpinos. Luego haremos un análisis de integración de la información cualitativa y cuantitativa. Después esperamos ya realizar la escritura de artículos científicos. Posteriormente someter estos artículos en revistas interesadas. Luego ya seguiremos con la elaboración del informe final. Para el mes 22 y 23 esperamos socializar los datos con las comunidades de área de estudio y posteriormente realizar la sustentación final. El presupuesto pues, cuenta con un apoyo, el apoyo de la producto del alcantarillado de Popayán, los cuales van a dar acompañamiento y transporte para algunas salidas de campo. El doctorado interinstitucional en ciencias ambientales aportará recursos para análisis de laboratorio, y contaremos con el apoyo también de los laboratorios de química y biología de la Universidad del Cauca. Tenemos fuentes de equipos, materiales, servicios técnicos, software, áreas de campo, análisis de laboratorio y personal científico. Entonces, estimamos un costo total del proyecto de alrededor de 87 millones de pesos. Gracias por su atención. ¿Están? Bien. Abre la. Entonces, hay que salir. Veamos. Ok. Muy bien, compañeros. Entonces, en este momento, sencillamente entramos en la etapa de preguntas por parte del doctor Rigoberto y por parte del doctor Heiners. No hay límite de tiempo, ustedes determinan todas las preguntas según su condición. Sencillamente les sugiero al doctor Heiners que arranque el doctor Rigoberto, pues, es nuestro par internacional, y luego continúa el doctor Heiners. ¿Están de acuerdo, por favor? Yo no tengo problema, está bien. ¿Que me contestó fue Heiners? Sí, contesté yo. Bueno,
Perfecto, entonces, muchas gracias. Entonces, en este instante entran ustedes en un diálogo directamente con el proponente de su candidatura. Por favor, el doctor Rigoberto, estamos en sus manos. Ok, buenos días para todos por allá. Saludos desde México. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Muy bien, Víctor. Oye, muy interesante la propuesta que estás presentando en este momento para tu doctorado. La verdad, está muy completa y sí, llama la atención que tienes bastante información que vas a estar colectando. Entonces, sobre ese sentido, yo te quisiera preguntar, ¿has tenido ya el acercamiento con las comunidades? Hola, Rubén, espero que te encuentres muy bien. Gracias por tu presencia aquí. Sí, profe, sí, yo ya hemos ido, he contado pues, con la presencia de mi director, de compañeros aquí del grupo de investigación del doctorado en ciencias sanitarias, y sí, hemos acercado al territorio, hemos hablado con miembros de la comunidad. También he contado, pues como le contaba, en un proceso en una parte de la exposición. Este es un territorio hídrico estratégico porque ahí se abastece el agua gran parte de la ciudad donde vivo, que es el municipio de Popayán. Entonces hay una institución que hace permanente visita ya, que es el acueducto y el alcantarillado de Popayán. Ellos también van mucho al lugar y también pues cuento con su apoyo. He hablado también con líderes comunitarios, entonces sí, creo que ya hemos estado inmersos en el territorio. Ok, entonces ese acercamiento ya te ha permitido a ti determinar cuántas comunidades vas a incluir en tu análisis. Sí, señor, sí, señor. Hacia la zona de la cuenca, quizás yo creo que lo dije en algún momento, mira que ha sido muy importante la comunidad en el proceso de restauración ecológica porque ellos prácticamente están liderando ese proceso, van constantemente al área de estudio, ellos se encargan de evaluar el proceso, se cuenta con el análisis institucional pues, del acueducto en ese tipo de uso del suelo, pero básicamente es un proceso liderado por la comunidad, por la Asociación Campesina de Popayán Campo, y ahí también se encuentra, hay presencia del pueblo indígena de Quintana hacia esa zona. O sea que hay comunidades campesinas indígenas habitando el mismo sector de la cuenca. Ok, sí, porque entonces ya tienes más o menos cuántas comunidades vas a incluir en tu análisis. Mi siguiente pregunta sería, ¿cuántas entrevistas estás planeando realizar para cumplir la parte cualitativa? Sí, señor. En cuanto a las entrevistas, pues como lo explicaba inicialmente, lo que primero que tenemos que hacer es indagar en el territorio y hacer, pues, evaluar como un taller o una reunión donde se encuentren todos. Pues, afortunadamente contamos con el líder comunitario y esperamos contar con el apoyo de más o menos unas 200 entrevistas. Yo creo que eso es lo que vamos a hacer por comunidad. Ok, entonces ese es un número arbitrario, ¿verdad? Tú lo decidiste, más o menos decir 200 por comunidad. Sí, señor. Sí, sí, porque digamos que es más o menos con base en lo que hemos venido indagando, pues también quiero resaltar que serían más o menos 10 años de presencia de doctorado en la zona, indagando sobre servicios técnicos como la provisión de agua, de otros servicios. Entonces, con base en el conocimiento que tenemos del territorio, ese sería el esquema. Ok, perfecto. Pasando a otro tema, que es el parte de la caracterización pues ahora sí, de la comunidad donde vas a trabajar, donde mencionaste que vas a trabajar cobertura, el número de especies, la altura y el diámetro de los árboles, y además vas a hacer caracterización del suelo. Aquí sí te había puesto en el protocolo que explicaras más o menos cómo ibas a relacionar o hacer el análisis estadístico. Mencionaste que vas a utilizar un análisis de varianzas multivariado y después de comparación de pares. Pero mi pregunta, bueno, no pregunta, sino como observación, ¿por qué no exploras métodos multivariados como análisis de componentes principales o análisis de similaridad que te van a permitir a ti meter todas esas variables en un solo análisis y encontrar agrupaciones? No sé si las has trabajado, no las has trabajado,
o a lo mejor si, bueno, en el transcurso de tu doctorado podrías trabajarlas y abordarlas. Vale, profe. Sí, digamos que sí, pues le agradezco mucho su aporte. Sí, un buen tipo de análisis que podría dar respuesta a varias preguntas o queridos de la iglesia. Entonces, sí, pues se tiene en cuenta claramente. Y digamos que esta investigación tiene algo de parecido con una investigación que hice en la tesis de maestría, donde digamos que lo que queremos ver es las diferencias y si son significativas entre diferentes coberturas y el muestreo del suelo, el muestreo del suelo perdón, el análisis de cobertura lo que permitirá es entrar en discusión porque, como lo dije en algún momento, las entradas van a estar reguladas ¿qué digo? Por el tipo de cobertura. Entonces, ya como tú dices, con los componentes principales, eso me va a permitir la integración de análisis cuantitativos y cualitativos. Entonces, sí, es una buena observación la que tú me das. Ok, pues bueno, ya solo otra recomendación es revisar esta parte de toda la información que vas a tener previo a obtenerla, porque vas a tener muchas entrevistas, vas a tener muchos datos, entonces es un trabajo que te va a llevar bastante tiempo, entonces para que no te vaya a comer el tiempo y te vayas a quedar con poco tiempo para hacer los análisis, ¿no? Entonces, pero adelante. Por mi parte es todo. Listo, profe, muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctor Rigoberto. Por favor, doctor Einer. Hola a todos, muy buenos días. Víctor, ¿cómo estás? Bien, Muy bien, Jaime, bien, gracias. ¿Cómo vas? bien, bien. Bueno, yo sí quiero hacer varias recomendaciones y en aras de mejorar el trabajo, ¿cierto? Sobre todo en la parte del enfoque del proyecto, yo sí siento que falta mucho. Yo, digamos que esa parte sociológica, la de servicios ecosistémicos, está muy interesante, pero no le encuentro cómo relacionarlo con esa parte técnica que vas a hacer, como es el tema de la acumulación de carbono en el suelo. Ahí todavía no encuentro cómo vas a hacer esa relación. Bueno, vamos paso a paso. Si quieres Sí, colocar las diapositivas, por favor. Vámonos. Cristian, Cristian, A ver, Víctor, ahí te voy preguntando, ¿cuál es el problema del carbono orgánico que hay en los Andes que mencionaste? O sea, ¿cuál es el problema real? Yo acá en el documento no vi un problema desarrollado, un planteamiento del problema desarrollado. Yo veo dos cosas, una parte socioecosistémicas, de servicios ecosistémicos, socioecológicos, y veo otra parte como algunos parámetros del suelo con respecto al ciclo bioquímico. Entonces veo esas cosas como separadas en el trabajo y por eso no le encuentro todavía el enfoque. Entonces, te pregunto, ¿cuál es el problema que hay en los suelos en los Andes, eh, pues particularmente de Colombia, o en ese sitio que estás estudiando? Yo no lo vi. ¿Qué estudio hay sobre eso? listo. Bueno, principalmente el problema que es que las actividades humanas son las que regulan las entradas y salidas del carbono. El carbono se pierde por descomposición de la materia orgánica del suelo, pero hay un proceso muy importante que las comunidades están haciendo las constantes ahora, que son procesos, por ejemplo, el de erosión. Por erosión también se pierde el carbono orgánico del suelo. Y entonces las comunidades hacen usos, diferentes usos de labranza y diferentes usos de conservación, y todo esto va a condicionar que el carbono se almacene o no se almacene en el suelo, ¿cierto? Entonces todo esto va a estar ligado a las actividades humanas, es decir, las actividades humanas me van a determinar si el carbono se almacena o no se almacena en el suelo. Y ese es un determinante para la sostenibilidad agrícola y ecológica de la región y pues, del país. Ese problema lo vemos en todos los Andes tropicales. Ya tuviste, por ejemplo, el análisis del profe Flavio Moreno,
él también hizo investigaciones en ecosistemas andinos, en los bosques de Poce, en Antioquia, y él encontró que había obviamente diferencia entre bosques maduros y bosques de sucesión y ya bosques intervenidos. ¿Por qué? Porque es que él no, pues digamos que él evaluó meramente la parte ecológica, ¿cierto? Pero aquí, que también tratamos pues, de darle el enfoque social, tenemos que tener en cuenta que hay comunidades y que esas comunidades son las que intervienen en los ecosistemas. Es decir, no podemos ver el ambiente como un ambiente desligado de la comunidad que lo habita. Y entonces ellos hacen proyectos como deforestación, como quemas, ¿para qué? Para la agricultura. Entonces, todas esas actividades que hacen la gente, las tenemos que enfocar desde el sistema socioeconómico para así comprender el servicio ecosistémico de la captura de carbono orgánico en el suelo. Sí, Víctor, yo entiendo todo eso, pero Sí, señor. dame datos, o sea, dame valores, cómo, o sea, Vamos a cuantitativamente cómo afecta esto. Sí, uno, entendemos que hay cuando arrasamos las coberturas se pierde un capital de carbono, ¿cierto? ¿Para dónde se Sí, va ese señor. carbono? ¿Se acumula en el suelo Exacto. o se va para la atmósfera? ¿Cómo es esa tasa? ¿Cómo, sí, o sea, qué se ha hecho? O sea, ¿cuál es ese problema que hay en los Andes? Sí, sí. Pues precisamente por eso es que nosotros aquí lo que queremos hacer es generar un modelo que permita explicar cuál es la dinámica del carbono orgánico del suelo en ecosistemas andinos. ¿Por qué? Porque nosotros sí entendemos que hay un problema, y el problema cuál es que los ecosistemas en los Andes se están transformando. Eso se puede evidenciar en Antioquia, se puede evidenciar en Popayán, en toda la región andina nosotros decimos que hay un problema de transformación de ecosistemas naturales. ¿Cierto? ¿Cuál es la tasa que hay de emisión de CO2? ¿Cuál es la tasa de captura que hay de carbono ligada a las actividades humanas? Esa es una respuesta que nosotros queremos dar en esta investigación también. Es decir, si la literatura de reportar los datos de hay tantos que cargamos, hay tantas toneladas de carbono orgánico almacenados en estos ecosistemas. ¿Cierto? Son datos, digamos que son datos cuantitativos aislados, es decir, tú buscas artículos sobre el carbono orgánico del suelo y te van a hablar de petagramos, de toneladas, pero son datos aislados a lo social. Muchos artículos que tú puedes revisar son esos. Nosotros aquí, ¿qué queremos hacer? Queremos también integrar esa parte social a este problema que estamos investigando. Por eso al final, lo que nosotros queremos hacer es también vincular a la comunidad y darles entender cómo los procesos de restauración, cómo los procesos que ellos han llevado de conservación están ayudando a que esos ecosistemas tengan tanta cantidad de carbono orgánico en el suelo, entendiendo pues que eso va a influir en las propiedades físicas, químicas y biológicas de ese. Es decir, nosotros entendemos la parte social como una causa del problema que estamos investigando. Bueno, Víctor, listo. Hay poca información, sí. Hay algunos estudios que señalan eso. A ver, Víctor, cuando tú hablas de procesos biogeoquímicos, bueno, yo siento la pregunta de investigación muy general. Para mí, muy general. Yo no sé si es importante separar, hacer dos preguntas de investigación, no sé, ya eso lo decidirás con tu tutor. Pero a ver, cuando tú hablas cómo se relacionan los procesos sociológicos y bioquímicos, eh, o sea, ahí puede entrar muchas cosas, muchas cosas. ¿Cómo se entiende eso? Por ejemplo, ¿qué procesos bioquímicos vas a estudiar? Esta pregunta debe ser un poco más directa sobre realmente qué procesos bioquímicos. Procesos bioquímicos los hay en la atmósfera, en el suelo, en el agua, pero, o sea, ¿qué vas a estudiar de esos procesos bioquímicos? O por lo que vi, solamente va a ser en el suelo, ¿cierto? En la biota y el suelo, donde vas a estudiar solo las tasas de producción de hojarasca, las cantidades de carbono que hay en ese suelo y no vi por ahí el tema de descomposición, aunque tocaste algo de mantillo, pero eso fue muy somero. Entonces, yo quisiera que me dijeras, me explicaras realmente
¿qué procesos bioquímicos vas a estudiar? Listo, sí, son los que son biogeoquímicos asociados al carbono del suelo, ¿no? La hojarasca, el mantillo, como tú decías. En cuanto a la descomposición, hay un índice muy importante, que es el índice de carbono nitrógeno, el cual te va a permitir a ti discutir acerca del estado del carbono que tenemos en esos suelos, ¿no? Para lo que es demasiado, nosotros hicimos un análisis de materia orgánica con sustancias túmicas y ácidos túmicos, todo eso me permite saber qué tanto hay humidificación o qué tan fresco está ese carbono, ¿cierto? Pero eso también lo podemos tener en discusión con la relación carbono-nitrógeno, con la composición microbiana del suelo, con los índices de respiratometría, el CO2 que tienen esos suelos, qué tanto CO2 están emitiendo a la atmósfera, qué tantas entradas de carbono están llegando por las coberturas vegetales. Digamos que para eso tenemos un análisis de suelo, ¿no? Para analizar la composición. La área basal es un dato fundamental para discutir por qué hay tanto carbono en el suelo. No es lo mismo contar con coberturas ya bien estructuradas a coberturas en regeneración. Nosotros contamos aquí pues, con cámaras de CO2 para, pues, con cámaras que evalúan el CO2 que viene del suelo. Entonces, esos son los procesos que queremos evaluar, ¿no? Quizás entonces sí decir procesos biogeoquímicos del suelo. Pero también vamos a evaluar el CO2 que emiten esas coberturas y pues eso va a llegar a la atmósfera. Y entonces eso va a estar relacionado con la biomasa microbiana del suelo. Por eso, pero bueno, listo, ahí vienen varias cosas. ¿Cómo vas a evaluar esa tasa de liberación de CO2 a la atmósfera? ¿Cómo? Metodológicamente, ¿cómo? Con las cámaras, sí, nosotros aquí tenemos una cámara la cual te da los datos del carbono que están perdón, de carbono, de CO2 que están emitiendo cada tipo de coberturas. Son unas cámaras que contamos con el apoyo de otra institución que no lo puse ahí, es una institución que se llama Técnicamente, donde cual contamos pues, con el instrumento para realizar ese tipo de esa práctica. Bueno, listo. Entonces, bueno, hay un aspecto muy importante que es la profundidad del suelo. No es lo mismo analizarlo a 25 centímetros o a 1 metro del suelo. O sea, yo no lo vi. En la metodología, o sea, ¿puedes describirme cómo vas a hacer eso? ¿O qué nivel de profundidad vas a estudiar? Porque la modelación también digamos, sí, dependiendo de ese nivel de profundidad, así también va a ser, digamos, lo que tú expreses con el modelo. Porque Sí, acuérdate que el carbono orgánico va disminuyendo y como tú lo dijiste, se va transformando, esa materia orgánica va transformándose a través de los horizontes del suelo, ¿cierto? sí, señor. Entonces, ¿cómo es eso? Pues, qué pena, pues, no sé si de pronto no lo mencioné más en detalle, pero creo que sí está en la primera película donde nombra pues el Ya esquema de cómo hablaste lo... de 25, Sí, ¿cierto? señor, sí. Sí, ¿por qué? Pues qué pena y no puse el autor, creo que es Garces, un investigador que publicó, donde él dice que para que el esquema salga la máxima cantidad para encontrar esa profundidad a los 25 centímetros del suelo, entonces lo que nos interesa ver a nosotros es cómo eso afecta la seguridad hídrica alimentaria de la región, teniendo en cuenta que pues, con base en lo que encontramos en discusión, hablado con el profe Kennedy, también con otros profes de allá, pues, con el profe Daniel Jaramillo, eso me dijo ya comunicación personal. Él me decía que 1 gramo de suelo pudiera retener hasta 3 gramos de agua. Entonces, mira que esto también va a ser muy importante para no solo la base alimentaria y económica, sino también seguridad hídrica de la región. Entonces, sí, básicamente, pues, respondiendo a la pregunta, va a ser el primero de 25 centímetros del suelo del horizonte A, donde queremos responder estas preguntas de investigación enfocadas en ese horizonte. Bueno, Víctor. Otra pregunta. ¿Cuántas coberturas vas a estudiar? ¿Son 5, son 6, son 7? Listo.
Sí, señor. Coberturas como tal son 4, ¿cierto? Ya tenemos un área con restauración ecológica, un área de bosques conservados, tenemos un área de ganadería y un área de cultivo de papa, ¿cierto? Entonces, esto que nos da que tenemos dos usos del suelo, perdón, sí, de conservación, en los cuales tenemos dos coberturas, y de producción, en los cuales tenemos también dos coberturas. Ganadería, que es supremamente extensiva, o sea, hay unos cruceros así grandes y con una o dos vacas, así es una ganadería muy extensiva, como te cuento, y de cultivos de papa que son de minicultivos, ¿no? No son así cultivos, como los cultivos de papa no son de lo que tenemos en la cuenca, son cultivos de minicultivos. Bueno, ahí digamos, eh, bueno, hay muchas cosas que reforzar, sobre todo en el diseño muestreal. Y ahí me queda también la duda. Eh, yo voy a comparar, ¿cierto? Vas a comparar cómo esos usos, ¿cierto? Han afectado esa acumulación del suelo a través del tiempo. Es lo que más o menos entiendo, ¿cierto? El carbono. Del carbono, sí, el carbono. Sí. Eh, a ver, pero ¿cómo lo comparas? A ver, acuérdate que hay una historia, ¿cierto? Previa de esos sitios. Ahora, no mostraste cuántas hectáreas tenía una cobertura, cuántas hectáreas tenía la otra. ¿Qué diseño muestreal vas a hacer? ¿Cuántas parcelas? Eh, acuérdate que también vas a estudiar las coberturas, ¿cierto? ¿Cómo vas a hacer para comparar esas coberturas? Ahora, bueno, está bien. Eh, en el tema de la historia, por ejemplo, el bosque está ahí desde siempre, puede tener más de 40 años en recuperación, ¿cierto? Pero el sistema ganadero que me estás hablando es probable que tenga 10 años, ¿cierto? ¿Cómo vas a hacer esa comparación? Si son dos cosas totalmente diferentes, lógicamente vas a encontrar mucho más carbono en el bosque, ¿sí? Porque históricamente se ha acumulado por muchos años. Entonces, ahí el tema está en si eso realmente es comparable, ¿sí? Listo. Mira que ahí yo también en algún momento pensé que era lógico, fuera más carbono, una cobertura boscosa y con otro tipo de cobertura, pero mira que eso puede ser que no es así, porque ecosistemas como llanuras o pastos tienen un sistema radicular que se recicla constantemente. Las raíces de los pastos se reciclan constantemente y hacen un apoyo, perdón, un aporte constantemente al suelo y ahí se está quedando almacenado. Entonces, es algo que uno a veces sí puede ver como algo obvio, pero resulta que no. Ahorita, en cuanto al análisis de cobertura, nosotros tenemos un análisis total de más de un poco superior a los 30 años de cómo se ha ido transformando y la restauración ecológica tiene 30 años. Ahora sí, algo que hoy día ahí, perdón, y les puso pues contigo, con el profesor y con los demás oyentes, sí, se tuvo en cuenta también componentes como la altitud. Las coberturas sí tienen una altitud que permite tener comparaciones medibles, es decir, casi todas están alrededor de los 2300, 2500 y 2600, es decir, no hay una gran diferencia entre la altitud de las coberturas, nos hemos cuidado mucho de eso pues, para hacer comparaciones varias. Y otro factor que también quisimos que no nos pudiera causar así, ruido para medir el servicio turístico que nosotros queremos tener en cuenta ese tipo de suelo, ¿cierto? No vamos a comparar un tipo de suelo con otro tipo de suelo, no. Eso ya son factores que hemos tratado de aislar para hacer comparaciones válidas. Qué pena, Víctor, se entrecortó. ¿Me puedes repetir esa última parte? Vale, sí, señor, listo. En cuanto a la información pues, de las coberturas, nosotros tenemos información de un poco más de 30 años hacia atrás de cómo han ido cambiando esas coberturas, ¿cierto? Es decir, hay diferentes investigaciones que me permiten a mí tener esa información. Respecto a lo que tú mencionas, de que quizás es obvio que una cobertura del bosque tenga más carbono que una cobertura que no sea boscosa, ahí pues me parece que tiene que ser investigación porque la literatura es contradictoria, ¿cierto? A veces reportan más carbono en coberturas de pasturas que son las de hospital, y eso está muy ligado a que las pasturas tienen un constante aporte al almacenamiento debido al ciclaje de raíces.
Entonces uno siempre es prudente hacer investigación, pues antes de hacer esa conclusión. Y respecto a los factores, digamos, como de altitud, de tipo de suelo, fueron factores que hemos tenido en cuenta para establecer el área de suelo. Sí fue algo que de pronto sí lo hice, pero la altitud de las coberturas donde hacemos hacer la investigación están con condiciones que me permiten hacer comparaciones válidas. Es decir, los bosques los tenemos más o menos a 2.600 metros de altura, la restauración ecológica está sobre los 2.600, los cultivos de papa también están ahí muy pegados, los diferentes usos del suelo, es decir, eso ya, pues como te digo, o sea, son, desde que empezó la investigación hemos estado recorriendo el territorio, escogiendo bien las coberturas, precisamente pues para eso, para que no incurrir en ese tipo de errores. Y es muy, pues te agradezco mucho por el aporte que dices, sí, sí, claro, sí, sí, hay que tenerlo muy en cuenta para, no, para hacer comparaciones válidas. Listo. Víctor, te sugiero revisar un poco los objetivos y el enfoque del trabajo. Yo, como te digo, a mí no me queda claro esa hipótesis de investigación ni esa pregunta. Para mí son muy generales y bueno, no sé, para mí no es muy claro todavía. Sobre todo, cómo vas a relacionar esas variables socioecológicas con este tema del ciclo de nutrientes. Por ejemplo, te pregunto, eh, ¿cómo vas a relacionar la información que tome de las encuestas con, por ejemplo, el carbono del suelo o con la tasa de hojarasca del suelo? No sé, para mí no es claro eso. O sea, por Claro, ejemplo, claro. ahí tú tienes una variable que actores sociales, sí, situación de acción, bueno, ciertas cosas. ¿Cómo vas a relacionar esos que tú hablas en el objetivo de esos procesos socioecológicos con estos procesos bioquímicos? Sí, listo, vale, genial, listo. Sí, pues digamos que yo también estuve más o menos bajo un proceso parecido, ¿cierto? Porque sí, uno recibe muchas veces la información pues, de la ecología, de las ciencias naturales, pero aquí precisamente hay un paradigma del pueblo que busca integrar la ciencia social con la ciencia natural. ¿Cierto? Teniendo pues que precisamente son las comunidades las que afectan los servicios ecosistémicos que nosotros queremos evaluar. ¿Cómo empezamos a integrar? Sí, las entrevistas, las encuestas van a permitir el sistema social de la región, ¿cierto? Entonces, estas comunidades son las que van a transformar los ecosistemas de la cuenca que vamos a estudiar. Entonces, hay procesos que tú sabes que la agricultura no es la misma agricultura en todas las regiones, ¿cierto? Entonces, la agricultura que se realice acá, quizás sí o quizás no, por eso vamos a hacer la investigación, puede incluir en procesos erosivos del suelo y eso me va a afectar el almacenamiento de carbono orgánico. Puede incluir en procesos de protección del suelo y eso también me va a afectar positivamente o negativamente el almacenamiento de carbono orgánico en el suelo. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos hacer, ¿no? O sea, pues no hacer algo que tú encuentras usualmente en la literatura, que es abordar todo de las ciencias naturales, sino precisamente hacer una integración de ese componente social con el componente natural o ecológico del área de estudio. Sí, pero estadísticamente, ¿cómo lo vas a hacer? Tienes una variable categórica y una variable cuantitativa. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? O si, pues yo no sé, de la parte socioecosistémica, ¿cómo se hace? Sí, claro, sí, digamos que ya hay metodologías, ¿no? Que te permiten hacer análisis estadísticos y de tanto datos cualitativos como datos cuantitativos. Y como puse ahí, creo que en la última diapositiva, todos los datos que nosotros tengamos del carbono orgánico del suelo van a estar ligados a las actividades humanas, lo cual va a estar pues, en la parte de discusión. Ahorita sí, pues también hay software como el Atrastic que te permite tener unos gráficos de análisis cuantitativos, pero cualitativos, pero puedo volver cuantitativos. Entonces, toda la producción que tú hagas es lo que puede dar si el ecosistema se erosiona o no, si el ecosistema está protegido o no,
Y usted consigue Y eso va a coincidir con el almacenamiento del carbono orgánico del suelo. Es decir, todas las actividades que tú realices, si tú tienes una finca y tú coges y pues, quitas toda la parte vegetal, el suelo se va a erosionar. Y ese fue un uso que tú le diste al suelo, y ahí inmediatamente tu suelo se va a quedar sin carbono porque fácilmente se va a perder su erosión. Entonces, todas las actividades que tú realices en un ecosistema te van a definir ese servicio ecosistémico de captura de carbono orgánico en el suelo y de agua también. Bueno, Víctor, ¿cuánto tiempo va a durar el estudio? 2 años dándole duro. Y esos 2 años sí te permiten hacer una modelación. Sí, pues como te decía, o sea, como digo aquí, pues contamos con el apoyo de un grupo interdisciplinario, pues obviamente yo voy a estar asesorando de ellos, voy a contar con su apoyo, pues quiero aclarar de que no soy solo, que aquí cuento pues con un buen tutor, con una buena compañía, entonces sí, también pues cuento con apoyo, afortunadamente, cuento con apoyo para salir de campo y todo eso me permitirá ser muy dinámico, pues la idea es darle duro, ¿no? La idea no es, ¿qué te digo? Pues ser mm, como pasivo con el proceso, no, sino todo lo contrario, ser muy dinámico. Afortunadamente, pues dispongo de tiempo y hay pues, más de 30 años de investigación de grupo de investigación de aquí en la zona, entonces esperamos ser buenos y obtener buenos resultados de esta investigación. Listo. Bueno, en el objetivo tú hablas de generar un modelo, pero para mí eso es una actividad, eso no es una meta. ¿Cuál es la meta de la modelación en sí? O sea, ¿para qué vas a hacer esa modelación? Listo, está bien. Mira, el modelo a mí que me va a permitir conocer acerca de la dinámica del almacenamiento de carbono orgánico del suelo para este tipo de usos del suelo en ecosistemas andinos tropicales, ligado a las actividades humanas. Es decir, vamos a contar con unas entradas, con unas salidas, con unos conectores, con unos convertidores, que al final te va a poder decir cuál es la dinámica del almacenamiento de carbono orgánico en el suelo de esa actividad. Si una vez tú lo tengas, ahí pues, puedes aplicar el modelo ya para otro tipo de análisis que te puedan dar, ¿cierto? Algunos investigadores surgirá alguna duda en ese momento. Ok. Mirar el efecto de los cambios del uso del suelo en la dinámica del carbón en el suelo. Pero ojo, entonces no es generar un modelo, es modelar, cambiar un poquito, digamos, ese verbo, ¿listo? Porque está planteado como una actividad. Vale. Ahora, listo. Hay una cosa que no han considerado y que tiene mucho efecto sobre la acumulación de carbono. Acuérdate que la descomposición de la hojarasca, que es la que va a permitir que el carbono se acumule en el suelo, ¿cierto? Depende de la temperatura, del clima, de la precipitación, todas esas variables del clima. Precipitación, humedad, temperatura, evapotranspiración, bueno, etcétera, etcétera. ¿Cómo le vas a achacar eso? Entonces, ¿cómo sacar ese efecto o cómo sacarlo, ¿cierto? Y echarle todo, digamos, el efecto a los cambios de cobertura. Acuérdate que estamos pasando por una variabilidad climática, ¿cierto? Esos fenómenos del Niño, que van a ser periodos más largos y secos, va a tener un efecto sobre la acumulación de carbono en el suelo. Entonces, yo te sugiero, porque en la modelación, y ahorita hablamos de los modelos, en la modelación hay unas entradas y unas salidas, pero hay entradas por agua, ¿cierto? Es importante, y te lo digo también por las series históricas en la modelación, tú vas a hacer una proyección a futuro, a 50 años, a 1000 años. El clima va a cambiar, está cambiando, y va a cambiar, en 50 años va a ser diferente, en 100 años va a ser diferente.
En la modelación, ¿cómo vas a incluir estas variables? ¿Lo Listo, tenías contemplado? sí, sí, digamos que el análisis de cambio climático para la cuenca ya se ha hecho para los últimos 100 años. Es una investigación pues, que se ha hecho aquí en el grupo. Y sí, claro, lo que tú dices es verdad, no es la misma tasa de descomposición que se da en el páramo a la que se da en el valle o a la que se da pues, en tu región, ¿cierto? Pero entonces, si tú te das cuenta, es una variable que nos está afectando a todas las coberturas por igual, es decir, la humedad no me está afectando de manera diferente a la cobertura ¿qué te digo? Del bosque a la cobertura de agua, porque todos están inmersos en la misma región. Como te digo, o sea, nosotros hemos cuidado pues, de factores que no nos permitan comparar los datos, es decir, la altitud es muy parecida, el tipo de suelo es el mismo y la precipitación, la humedad, pues va a afectar por igual a todas las coberturas. ¿Sí? La luminosidad también, intensidad lumínica, también va a afectar de igual manera a las coberturas. Entonces, sí, obviamente es un factor que se debe tener en cuenta y se tiene en cuenta para el momento de la distribución de los resultados. Y pues también de esto está en la caracterización biofísica de la zona, ¿no? Como te digo, aquí tenemos un análisis de cómo va a ser el cambio climático para los próximos 100 años de la cuenca, porque o sea, como te digo, es un lugar muy importante para este municipio, porque de ese lugar se abastece el agua por la ciudad de Popayán. Bueno, pero acuérdate que, bueno, ahí difiere un poquito. Acuérdate que hay una serie de cosas en el paisaje que afectan, digamos, cómo queda la disponibilidad de agua o sí, qué tanto, digamos, agua puede acumular un terreno, llámese la pendiente, etcétera. Eh, bueno, ahora, mi pregunta, ¿por qué decidiste utilizar el modelo Estela? ¿Cuáles fueron esos criterios? Lo primero, pues, porque es un software libre, y segundo, porque ya pues, lo he venido manejando y pues sé que me permitirá, con base en los datos que vamos a obtener, me permitirá generar pues, respuesta a mi pregunta de investigación, ¿cierto? Y pues es bastante universal, es aplicado. Cuando yo busqué en las páginas, en las bases de datos, vi mucha aplicabilidad del software a lo que yo quería estudiar. Bueno, yo les aconsejo que antes de casarse con un modelo, porque sé que el Estela, bueno, se ha utilizado por muchos modelos ecológicos, pero hay unos modelos específicos para el tema de suelo. Bueno, tú ahí mencionabas el Century, pero digamos, es un modelo súper complicado, eh, pero ojo, de eso se trata en la revisión de literatura. Hay un modelo eh, que puedes explorar que se llama el modelo Rothschild, modelo Rodenstein, que habla directamente de los cambios en el uso del suelo. Son modelos que utilizan pocas variables y te pueden, digamos, ayudar como herramienta. Entonces, yo ahí te recomiendo que hagas una buena revisión de literatura y mires con los datos que vas a tomar o con los que ya tienes, cuál puedes aplicar. Y ojo, es que eso no es, voy a hacer una modelación y ya, porque es probable que la modelación, dependiendo de los datos que le metas o la información que le metas, los resultados te van a arrojar algo que no sea muy válido. Entonces, y para eso también los modelos se validan. Los modelos deben validarse con respecto a lo que se estima con lo espera, con lo, sí, con lo real, ¿cierto? Con lo observado. Entonces, no es casarse con un solo modelo. Ahí hay que, y si te casas con un solo modelo, tú debes tener, digamos, el soporte o la razón o los criterios para por qué tomarlo. El modelo es más parsimonioso, el modelo, no sé. Entonces, creo que esa parte de modelación, ojo, deben revisarla. Y vuelvo y repito, y con todo respeto al tutor, a ti, que ya habíamos conversado algo, y bueno, te conozco acá desde la maestría. eh, el trabajo hay que enfocarlo.
O sea, yo siento que hay un montón de cosas, de mezclas, es como un rompecabezas, pero no está articulado realmente a lo que, a una pregunta de investigación y a una hipótesis clara, ¿cierto? Eh, hay mucho, hay muchas cosas que revisar en el tema de revisión bibliográfica. No es solamente decir voy a aplicar esto, voy a aplicar este no sé qué, pero hay que soportar tu trabajo con datos, con cosas reales. Y aquí en Colombia no lo hay, en otros países, en Perú, trabajos que se han hecho ahí en los Andes. ¿Cómo está eso con respecto a Colombia? Si aquí cuántos estudios hay, no sé, o sea, ahí falta, y más que presentar un estado del arte, de cómo lo hiciste, me parece más importante que muestres los datos reales. ¿Cuáles son las tasas de pérdida de carbono hacia la atmósfera en X cobertura, X, no sé, o sea, mostrar cosas digamos, contextualicen al lector o a las personas que te están viendo. Siento que falta Sí. mucho soporte bibliográfico. Hay que hacer una buena revisión bibliográfica y en el tema de modelación está, pero súper crudo, porque es que no sabes qué variables vas a poner en el modelo, ¿cierto? Y bueno, entonces, ojo con eso. Eh, Vale, me bueno, parece, sí, listo, listo. Bueno, pues yo primero que todo, pues noto que sí que tienes un problema que quizás fue que yo tuve cuando apenas empecé el doctorado. Y es que si efectivamente uno viene, pues creo que tú también eres colega mío, también eres biólogo, y cuando viene de la biología, pues quiere explicar todo de la ciencia, ¿cierto? Y precisamente ese es el paradigma que se quiere romper en ese doctorado. No solo abordar los problemas de las ciencias naturales, sino también articularlo con las ciencias sociales, ¿cierto? Eso en primera instancia. Víctor, Otra cosa importante. pero listo, Víctor, yo te entiendo, pero dime cómo lo vas a hacer, dime, o sea, explícame porque yo todavía no lo entiendo, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? Exactamente. O sea, es muy fácil hablar y decirlo, sí, yo lo voy a hacer, pero, o sea, convénceme, o sea, explícame cómo, o sea, cómo, no sé. Ese es el reto que hay aquí, ¿cierto? Porque es Exactamente, que listo. es que claro, tú me dices, yo voy a evaluar la producción de hojarasca. Sí, ¿y para qué? No, para meterlo en el modelo. Pero ¿y para qué? Todo eso no es lo que te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo es que, sí, mira, los datos se pueden meter en modelos de los desiertos, las Por eso, entradas de carbono, las huellas de carbono, y yo creo que las entradas también las es, por hojarasca, por mandillo, la tarea de por descomposición de CO2, por espirofotometría, por biomasa microbiana, y como yo te explicaba hace un momento, si tú tienes una finca y la deforestas, obviamente eso te va a meter carbono orgánico. Yo creo que decir, el uso que tú le des a tu finca es lo que te va a determinar si tu suelo va a tener carbono o no. ¿Cierto? o sea, Eso espérate es. un momentico, yo te entiendo, o sea, es teoría, ¿cierto? Entonces Sí. tú me dices que, eh, no sé, en la parte social, a ver, dime alguna variable que vas a evaluar en la parte social, dímelo. Cualquier variable, a ver. ¿Qué vas a Los evaluar en usos, la encuesta y en la parte social? Dime. los usos del suelo, gente, los usos del suelo. Es una variable ligada a la parte social. Los usos Pero del suelo. dime, o sea, ¿cómo la vas a cuantificar? Dime. O sea, un uso de suelo, pues yo te puedo decir, hay una cobertura, uso del suelo, ganadería, Ajá. pero ¿cómo la cuantifico? Ahora, tú la estás relacionando, o sea, es que tú mismo en el objetivo lo dices. Voy a relacionarlo con el contenido de carbono que hay en el suelo, pero explícame, ¿cómo lo vas a relacionar? Claro, gente, porque hay una carga de niveles del suelo en cuanto a ganadería, hay quemas, hay que sacas, Sí, hay labranza, hay Víctor, adaptación. tú lo dices descriptivamente, o sea, sí, hay una real, sí, aquí hay menos descomposición. Estadísticamente, sí. Qué pena, se intercortó lo último que yo hice. Por eso, pero ¿cómo lo vas a hacer? O sea, estadísticamente, ¿cómo lo vas a hacer? Yo lo puedo describir teóricamente, socialmente, pero demuéstrame que, o sea, para mí eso sigue siendo, digamos,
Si eso no está soportado con datos, pues yo no sé, o sea, se queda ahí como en la opinión de las personas, ¿cierto? Exactamente, para eso hay que hacer la investigación para obtener los datos. Por eso, pero ¿cómo lo vas a hacer? Dime qué vas a hacer. O sea, a estas alturas del partido, que no tengas claro qué análisis estadístico vas a hacer para mirar esa relación, no me parece correcto. Ahora, es una hipótesis que no está bien desarrollada y uno se pregunta investigación que no está desarrollada y te lo dije desde el principio, ¿cierto? Te lo dije desde el principio. Entonces, no sé, ese es lo que estoy tratando de dilucidar. O sea, convénceme cómo, o sea, yo no tengo nada en contra, me parece una parte súper bonita, súper esencial, pero es que tu tesis está combinando una parte que es la del determinación del ciclo, de procesos del ciclo bioquímico en el suelo. Y a mí me queda faltando cómo lo vas a relacionar con esa parte social. Descriptivamente, sí, descriptivamente sí, lo puedes hacer, pero muéstrame estadísticamente. Ey, es una tesis de doctoral, no es una tesis de maestría ni de pregrado. O sea, aquí tiene que estar esto soportado y con bibliografía y con análisis. Ahora me dices, voy a aplicar el modelo Estela. Sí, lo vas a aplicar, pero ¿y por qué? ¿De qué se trata el modelo? ¿Cuáles son los parámetros que él tiene? ¿Qué entradas y salidas le vas a meter? ¿Cómo funciona ese modelo? ¿Tienes claro eso? Sí. Sí, yo creo que algunas de las preguntas ya he tenido respuestas, ¿cierto? ¿Cómo vamos a integrar la información? Efectivamente, como te conté, los usos de la manera de integrar variables como erosión, es una pérdida de carbono orgánico del suelo, como emisión de CO2, que es una pérdida de carbono orgánico del suelo, como es una pérdida de carbono orgánico del suelo. Y si la comunidad no conserva, y si la comunidad trata, entonces ¿quién me regula las entradas y salidas de carbono si no es la comunidad? ¿Cómo voy a integrar todo eso? Sí, obviamente. Primero que todo, vamos a decir diferencias significativas. ¿Listo? Y luego entonces, ¿qué pasa con cada uso del suelo? Ese uso especial determinó las entradas y todo eso se aborda en la discusión de los resultados que vamos a obtener, porque no podemos mirar que la comunidad está por allá, el carbono orgánico está aquí, entonces el carbono orgánico está aquí y no tengo con qué discutirlo. Precisamente para eso, de hacer el análisis del sistema social y ecológico del área de estudio. Sí, yo no te estoy diciendo que no, pero ¿cómo lo vas a relacionar? O sea, no sé, por ejemplo, mayor actividad socioecológica. A ver, cómo vas a tener esa mayor actividad socioecológica? ¿Con qué parámetros? ¿Con qué datos? ¿Cómo lo vas a meter en el modelo? Es lo que se hace. ¿Sí? ¿Cuánto Cuantificar, cuantificar, ¿cómo lo cuantificas? ¿Cuánta cantidad de manera se extrae? Eso es decir, cuántos suelos se quieren. Sí, mira, la actividad socioeconómica lo que te está diciendo es cuántos suelos se pierden, qué es lo que hay en la zona, cómo se gana el carbono, cómo se captura el carbono, todo eso te lo está diciendo la actividad socioecológica, ¿cierto? Y todo eso sí te va a permitir obtener unos datos de qué, el almacenamiento del carbono orgánico en el suelo. Hay hectáreas de suelo perdida por erosión, y eso está determinado por el uso que las comunidades están dando a ese suelo. Los volúmenes de biomasa cortada, eso, lo quemada, eso quién lo da, precisamente los usos del suelo por esa comunidad. Entonces, ¿tú cómo vas a discutir que hay 10 toneladas de carbono orgánico en el suelo en un ecosistema? ¿Por qué? Porque hay una comunidad que está haciendo un uso del suelo y eso me está condicionando las entradas y salidas de ese carbono. Sí, pero muéstrame datos. ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, eso está verificado. Muéstrame el soporte, o sea, muéstrame, o sea, yo quiero ver esos datos. ¿Hay Perdón, estudios sobre eso? perdón, profesor. Le está hablando el profesor Apolinar Figueroa. ¿De acuerdo? ¿Aló? ¿Me está escuchando? No. ¿Me escucha Hola. usted, profesor? Ahora Oye, sí, dígame. bien, hermano. A ver, vamos por partes. Estamos tratando de unir dos tipos de paradigmas distintos. Estamos tratando de unir el sistema social
con el sistema natural. ¿Me escuchó? Sí, Bueno, cuando usted está preguntando sistemas, ¿cómo cuantifico el sistema socioeconómico? El sistema socioeconómico está compuesto por diferentes tipos de actividades. Ese tipo de actividades está definida por tipos de uso. Esos tipos de uso está definido por procesos de apropiación. ¿Cuáles son esos? ¿Cuánta madera saco? ¿Cuántas toneladas por hectárea de madera estoy sacando? Cuando estoy viendo cuántas toneladas de suelo estoy perdiendo por ese tipo de actividad. Ese tipo de actividad puede ser tala, puede ser entresaca, puede ser siembra, puede ser la misma ganadería. ¿Cuánta cantidad de materia orgánica estoy aportando? ¿De qué forma? Con los animales que están aquí, ¿cuántos animales por hectárea están estabulados? ¿Cuántas son las áreas que están definidas para el total de necesidad de ganadería? ¿Cuántas son las áreas que están determinadas por las áreas que son solamente bosques? ¿Cuánta cantidad de mantillo está aportando el bosque al suelo? ¿Y cuánta cantidad de ese mantillo está integrándose microbiológicamente al suelo en el horizonte superficial? Todas estas son las formas de medir. Cuando la gente está en una zona, la transformación de los sistemas naturales está definida básicamente por lo que la gente hace. Yo soy biólogo, yo soy ecólogo, tengo el doctorado en ecología y toda la vida el problema que hemos enfrentado es que trabajamos el componente natural por fuera del componente social. Aquí el componente social está definido por la gente. Si nosotros tuviéramos los datos exactamente de lo que usted está pidiendo, estas tesis ya se hubieran hecho. Por ejemplo, si usted me dice a mí, ¿cómo yo voy a medir la actividad que está haciendo la comunidad? En una zona yo tengo que decirle, mire, siembran tantas hectáreas, recogen tanta cosecha, esa cosecha tiene una relación de carbono. Se sacan tantas hectáreas, el volumen total de carbono en el suelo era esto, y una vez que se hace el proceso de cosecha se pierde tanto. Eso es lo que está haciendo en este instante la Federación de Cafeteros. Por eso la Federación cambió el Caturra por el Café de Ávila, porque está perdiendo más carbono que la cantidad de carbono que le ponen. Y en los ecosistemas de andinos, como los nuestros, con fuertes pendientes, con fuertes precipitaciones, con cambios de temperatura, con modelos de cambio climático que nos están generando conflictos serios, pues esta serie de circunstancias tenemos que evaluarlas, datos no tenemos. Nosotros tenemos exactamente 35 años de análisis de cambio de cobertura para toda la cuenca alta del río Cauca que se hizo para el gobierno colombiano, donde está esa cuenca y donde se evaluó el trabajo para frijol, café, caña, cebolla, bueno, me quedan siete productos y todos estaban asociados a los usos del suelo que la gente hacía en la zona andina, en la zona de páramos y en la zona subandina. Aquí queremos meterle datos. ¿Cuánto es lo que está sucediendo en datos? Pero asociados a las actividades de la gente. El dato, desde el punto de vista, no, aquí se pierden tantas toneladas de carbono por hectárea. Bueno, ¿por qué? La explicación no es simplemente biofísica. Se pierde por la actividad social. Si no, el gobierno colombiano no estaría pagando para conservar. Entonces, el punto que hay claro aquí es que hay dos paradigmas muy complicados. El primer paradigma es cuando yo me siento y me paro desde el punto de vista eminentemente de las ciencias naturales. Es en el que yo me formé, en el que yo estoy. Y el otro paradigma es el paradigma que construye la relación de las explicaciones de los fenómenos físicos naturales a través de los fenómenos sociales y ecológicos. Es lo que la gente hace en el campo, lo que la gente hace en la tierra, lo que la gente produce. Entonces, el problema, voy a poner un ejemplo típico, el problema de la coca. ¿El problema de la coca es un problema por el siembra de la coca? No, porque la coca es una planta como cualquier otra. El problema es lo asociado que las actividades sociales traen con la coca. Porque si usted se va a poner a hablar de la coca podemos estar extendiendo las grandes extensiones y haría menos daño que tenerlas en pastos, por ejemplo. Cosas de ese tipo es las que nosotros queremos abordar, porque son difíciles, primero que todo, para abordar. Segundo, porque, como usted bien lo dijo al principio, hay una cantidad de cosas allí metidas. Entonces, usted y yo fuimos educados
para mirar un solo foco del problema. Ahora estamos intentando educar para mirar la complejidad del problema. Y dentro de esa complejidad podrán mirar circunstancias que puedan explicar el fenómeno. En Colombia, en este instante, ni en el Ecuador ni en Perú, se tienen datos muy concretos sobre este tipo de situaciones. Estamos intentando hacer un esfuerzo para poder llegar y establecer estas relaciones. ¿Sí? Y las relaciones no son solamente discursivas. Las relaciones tienen que asociarse a datos cuantitativos, pero no existen. Los datos cuantitativos, por eso es que se hace una tesis de doctorado. Si la tesis de doctorado se quiere separar lo que ya está, pues no es una tesis de doctorado. Y justamente una de las cosas que más me llama la atención y que me gusta de lo que usted está planteando es de tratar de dilucidar el camino para poder llegar allá. Entonces, a usted le interesa el cómo, yo estoy de acuerdo. Y en el cómo está gran parte de la dificultad de esta tesis. Y sobre todo, no por las mediciones, porque las mediciones no son un problema. Es por las articulaciones entre lo que hace la gente y esas mediciones. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que estoy perdiendo 50 toneladas por hectárea de tierra, entonces yo tengo que ver, bueno, ¿por qué las perdí? Por la actividad que la gente está desarrollando allí y qué actividades y por qué lo hizo. ¿Y durante cuánto tiempo? La actividad puede ser tala y agricultura, la actividad puede ser minería y otra cosa. Hemos tratado de centrar el problema en no tener un conjunto de actividades que nos permitan controlar el fenómeno. Porque si tenemos más actividades, más dificultades vamos a tener. Y vamos a tener que responder con más datos que no tenemos y que tenemos que salir a buscarlos. Entonces, me veo la necesidad de explicarle eso porque es evidente la diferencia de paradigma. Y yo lo entiendo, ¿sí? Pero justamente por eso queríamos un evaluador que tuviera una mirada desde el otro paradigma, para poder tener una posibilidad de intercambio y de construcción conjunta. Es eso, profesor. Profe, tranquilo, no se sienta aludido. Muchas gracias por su explicación. Estamos en una discusión académica, ¿cierto? No, estoy intentando, sí, quiero que me escuche, estoy intentando mostrarle el verdadero problema de la tesis. Ok, profe, me quedó... El problema de la tesis no es el carbono, si me lo permite a mí decirlo aquí delante de ustedes. El problema de la tesis es otro paradigma que hay detrás, pero sabe que si se coloca de esa forma, la gente no lo va a entender. Entonces tenemos que buscar una causa razonable para que la gente se asocie a esa causa razonable y a través de esa causa razonable comience a articular su conocimiento y entonces buscar que en la articulación de ese conocimiento se presente alguna epifanía. ¿Cuáles son esas epifanías? Hola, es interesante. Uy, sí, puedo ver esto. Ah, ¿qué tal? Por aquí. Y usted debe, lo hemos invitado para que sea nuestro socio en estas epifanías. Usted le va a tocar evaluar finalmente esta tesis. Así como estamos hoy aquí en este proceso de presentación de candidatura, usted también va a ser el que le va a evaluar al final. Pero nosotros queremos que en todo este proceso, ese intercambio con el profesor Heider se mantenga durante todos estos 2 años y medio que queremos hacer. Esa es más o menos la idea, profesor. Muchas gracias, profesor. Muy claro. Yo esperaba un poco que digamos, el estudiante pues defendiera un poco más sus argumentos, ¿cierto? Que se trata de este examen de calificación. Y entiendo y bueno, hay unas cosas que también, y usted ya me la aclaró. Pero yo le hablo también del tema del documento, de lo escrito, de lo que está soportado ahí, ¿cierto? Usted me hablaba de cuánta madera se saca por no sé qué, o sea, son esas cifras que se deberían tener en cuenta como en el documento, en el soporte bibliográfico de, digamos, en ese planteamiento del problema, a eso me refiero, como en la construcción del documento escrito, ¿cierto? No, perfecto. Usted, por ejemplo,
puede hacerle las recomendaciones que considere Exacto, pertinentes, profesor, para que él incluya situaciones de estas que usted solicita en el documento. Perfectamente, profe, perfectamente. Usted está en su claro, libertad. Usted es un profesor, evaluador y orientador también. ¿Vale? claro. Y para mí es importante también que él tenga claro es qué es lo que espera de este trabajo. Y como le dije, en la hipótesis está muy simple, no veo un desarrollo como tal, qué es lo que espera en esa parte socioecológica. Entonces, que, pues, no sé, los tipos culturales que hay allá, las prácticas, digamos, en tema de agricultura de estos grupos sociales, cómo pueden afectar, digamos, esos usos del suelo. Entonces, ahí yo quería un poco más, ¿cierto? ¿Cómo? No sé, hay menos carbono, hay más erosión, hay digamos, lo que enmarca el desarrollo de una hipótesis como tal, ¿cierto? Eso es lo que quiero de pronto del estudiante, ¿sí? Pero listo, yo no, estamos en una discusión académica, yo no quiero tampoco entrar, digamos, pues a contradecir su teoría y su conocimiento, ¿no? Yo de esa parte social no tengo muchas cosas claras, pero digamos en el tema de la construcción del documento como tal, ¿cierto? ¿Cómo Entonces, relacionar esos profesor, procesos? usted y yo soy ecólogo, profesor. Yo soy ecólogo, soy biólogo, soy ecólogo, tengo mi doctorado en ecología y entonces todas esas cosas yo las entiendo. Usted, Ok, como ya te dije, puede solicitarle al estudiante los complementos que considere pertinentes. ¿De acuerdo? Exacto. listo, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Keifer. Listo, entonces, bajo esta circunstancia, tanto para el profesor Rigoberto como para el profesor Heiner, entonces ahora los dejamos a ustedes dos para que ustedes discutan, ¿de acuerdo? Entre ustedes y luego los van a pasar a una sala y luego del Zoom para que ustedes estén hablando allí y puedan perfectamente luego regresar y bueno, más o menos darle la respuesta al estudiante sobre su proceso de candidatura. ¿De acuerdo? Profesores, De acuerdo. De acuerdo. vale, perfecto. Bien, entonces ya lo van a pasar a la otra sala. Bueno, ya está. Los sociales. Ya está.
Ujú.